Salinidad, conductividad eléctrica. La salinidad indica la concentración de sales solubles en la solución del suelo. Un suelo salino puede afectar de manera importante a los cultivos, dificultando la absorción de agua del suelo, especialmente a aquellos que son más sensibles. La salinidad en los suelos puede ocurrir de forma natural o tener un origen antropogénico por el empleo de aguas de mala calidad, con mucho contenido de sales en los sistemas de riego o por un uso excesivo de fertilizantes. El parámetro se expresa en forma de conductividad eléctrica, ya que cuanto mayor sea el contenido de sales disueltas, mayor capacidad de transmitir la electricidad tendrá. Suele expresarse en decisiemien por metro. Lo primero que se hace es añadir agua como extractante a una cantidad de suelo determinada. Existen varias relaciones entre suelo y extractante, como puede ser extracto saturado, relación 1 2,5 o relación 1,5. Después de incorporar el extractante, se agitará durante 30 minutos a 160 revoluciones por minuto. Tras esto, se centrifugará para poder recoger el extracto limpio y separarlo del suelo. La medida la haremos con un conductivímetro, que mide, por diferencia de potencial eléctrico en el electrodo, la conductividad eléctrica del suelo, directamente relacionado con la cantidad de sales solubles. Si nuestros suelos presentan valores superiores de conductividad eléctrica del extracto saturado superiores a 4 decisiemien por metro, estaríamos hablando de un suelo salino, lo que podría hacer que nuestro cultivo sufra de toxicidad y déficit hídrico. pH. El pH se define como el logaritmo negativo de base 10 de la concentración de iones de hidrógeno y hace referencia a la actividad de estos iones de una disolución acuosa que se ha mantenido en contacto con el suelo el tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio. La acidez o la basicidad influye en las propiedades y características físicas del suelo, como la estructura, la conductividad eléctrica y el riesgo de erosión. Químicas, movilidad, biodisponibilidad y toxicidad de elementos y nutrientes, y biológicas, ya que los grupos de microorganismos presentan intervalos de tolerancias distintas. En general, las bacterias crecen mal en suelos ácidos y se ven favorecidos los hongos. Se determina en una extracción del suelo con agua, relación 1 2,5 o 1,5 denominada acidez actual, o con disoluciones de alguna sal. Las más usadas son cloruro cálcico a una concentración 0,01 molar o cloruro potásico a una concentración 1 molar, denominada acidez potencial. La medición del pH es directa. Se introduce el electrodo del pHímetro en la solución a medir. El pH varía con la temperatura. El rango de pH óptimo para la mayoría de los cultivos es de 6,5 a 7,5, suelo neutro, ya que los macro y micronutrientes se encuentran en formas asimilables para las plantas y prospera mejor la fauna del suelo, por ejemplo las lombrices de tierra. Por debajo de 6,5 y hasta 5,5 se considera ligeramente y medianamente ácido. Por debajo de 5,5 el suelo es ácido, no existe carbonato cálcico, hay toxicidad por aluminio y manganeso, y exceso de cobre, hierro, manganeso y zinc, así como deficiencias de calcio, potasio, nitrógeno, magnesio, molibdeno, fósforo y azufre. De 7,5 a 8,5 los suelos son básicos. Son los frecuentes en el Mediterráneo y generalmente calizos. Puede existir riesgo de clorosis férrica debido al ion hidrógeno-carbonato. Disminuye la disponibilidad de fósforo y boro y existe una deficiencia creciente de micronutrientes. Con un pH mayor a 8,5 los suelos son alcalinos, existiendo un exceso de sodio o magnesio en el complejo de cambio. Fósforo disponible en el suelo. Pese a que este elemento se encuentra en cantidades apreciables en el suelo, solo el que está presente en la solución del suelo en forma inorgánica estará disponible para las plantas. Deficiencias de este elemento en el suelo pueden darse en suelos calcáreos y de pH elevado por precipitación con el calcio o por absorción sobre oxidróxidos de hierro y aluminio en suelos ácidos, pueden provocar graves problemas en el desarrollo vegetal. Este parámetro se expresa en concentración de fósforo en partes por millón, presente en la solución del suelo determinada mediante colorimetría. Para determinar el índice de disponibilidad del elemento, el método más empleado es Olsen.
Olsen et al. 1954, indicado para determinar fósforo en suelos calcáreos, ya que se emplea una solución de bicarbonato que permite solubilizar los fosfatos asociados al calcio en la solución del suelo. La relación de extracción es 1:20 y tras su agitación y posterior centrifugado se recogen los sobrenadantes desechando los precipitados. Realizaremos colorimetría siguiendo la metodología de Murphy y Riley, 1962, para determinar la concentración de fósforo disponible mediante espectrofotometría de luz visible a 882 nanómetros. El valor óptimo de disponibilidad de fósforo Olsen en el suelo vendrá dado según la textura de este, siendo el nivel crítico de 8 a 10 partes por millón para suelos arcillosos, de 10 a 12 para francos y de 12 a 20 para los arenosos. Valores inferiores a los óptimos para cada tipo de suelo inducirán a deficiencias en los cultivos, lo que supondrá desórdenes en su desarrollo y crecimiento. Se verán afectados el crecimiento radicular y el tamaño y número de hojas. Estas deficiencias se harán visibles con coloraciones de verde oscuro a púrpura en las hojas. Nitrógeno en el suelo, nitratos y amonio. Es uno de los principales factores limitantes para el correcto desarrollo de las plantas y forma parte de la estructura de casi todos los elementos de esta, destacando su importancia para la síntesis de las proteínas. Su déficit va a afectar a procesos vitales como reproducción, fotosíntesis o diferenciación. El consumo de este elemento por la planta se da desde la solución del suelo y será esencialmente nítrica y amoniacal. En el caso del nitrato, es extremadamente lábil, por lo que la determinación de este índice no servirá para decidir sobre la fertilización nitrogenada, pero el exceso de nitrógeno en suelo provocará problemas de calidad de las cosechas, riesgos ambientales y para la salud humana. Cuantificaremos el nitrato y amonio presente en la solución del suelo en partes por millón, y para ello se realiza una extracción con cloruro potásico en relación 1:10 que sirve para la determinación de ambos iones. El nitrato se encuentra disuelto en la solución del suelo y el amonio se liberará del complejo de cambio gracias a su sustitución por el potasio. Ambas determinaciones se hacen mediante la espectrofotometría tras los diferentes experimentos necesarios. Expresaremos el valor obtenido para cada suelo en partes por millón de nitrógeno procedente del nitrato o del amonio. Carbonatos. El carbonato más frecuente es la calcita, aunque también se pueden encontrar en formas de magnesita y dolomita. Un alto contenido en carbonatos en los suelos asegura un pH elevado, ya que tienen un efecto regulador del pH, y una buena estructura porque los carbonatos se consideran sustancias cementantes. En campo se puede realizar una comprobación para ver su presencia o ausencia. Aplicar unas gotas de ácido clorhídrico muy diluido a una pizca de suelo y ver si se produce o no efervescencia. Un exceso puede provocar un bloqueo de formas insolubles de microelementos, como el hierro, manganeso, zinc y el cobre, y retrogradación del fósforo, o retrogradación apatítica. El anión fosfato precipita en forma de fosfato tricálcico, dejando de estar disponible para las plantas. Para determinar este parámetro se usa el método del calcímetro de Bernard, que se basa en la descomposición de los carbonatos por asociación del ácido clorhídrico con desprendimiento de dióxido de carbono. Un calcímetro es un dispositivo cerrado, a presión y temperatura constante, para que no se desprendan otros gases, en el cual se puede medir el volumen de dióxido de carbono desprendido que permitirá calcular el contenido en carbonatos. Si su contenido es menor al 15%, en general los cultivos no deben de presentar problemas. Si está entre el 15 y el 35%, puede afectar a cultivos sensibles y se recomienda conocer el contenido en caliza activa. Caliza activa. Son las partículas finas de los carbonatos, inferiores a 50 micras, muy activas químicamente y pueden llegar a interferir en la retención de otros nutrientes. Con contenidos superiores al 4% en caliza activa, en plantas sensibles a la deficiencia de hierro, altramuz, fresón, especies tropicales, ocasiona clorosis férrica, que se manifiesta por un amarillamiento de las zonas internerviales de las hojas jóvenes. En especies frutales de hueso y pepita, como el almendro, melocotonero, membrillero, pueden mostrar síntomas con contenidos en caliza activa del 7 al 10%. Con contenidos entre el 10 y el 12% pueden mostrar síntomas los cítricos, aunque depende mucho del patrón o ponta injerto utilizado.